Bien, pues vamos a ver ahora la sumatoria de Riemann. Aquí en este espacio tenemos lo que viene siendo las propiedades de la notación sigma que nos van a ayudar mucho a la hora de realizar la sumatoria de Riemann. Son tres las básicas, ¿no? Hay una más, pero eh, casi no se llega a esa, depende de la complejidad de la función. Pero la primera que se vio es la sumatoria de 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 sobre 2. Para las sumas de Riemann vamos a utilizar n cuadrada sobre 2 más n sobre 2, que es desarrollar n por n, es n cuadrada, y n más 1, n por más 1 sería n, y el 2 está dividiendo en ambas partes. Lo mismo hice para i cuadrada, desarrollé n por n más 1 por 2n menos 2, y todo lo dividí entre 6. Pero aquí había cierta simplificación y llegamos a n cúbica sobre 3 más n cuadrada sobre 2 más n sobre 6. Trata de hacerlo. Si no, déjame en tus comentarios el desarrollo para llegar a lo que está en el recuadro azul. Igual para i cúbica, desde 1 hasta n, la sumatoria sería n cuadrada por n más 1 al cuadrado. Lo que hice fue desarrollar el n más 1 al cuadrado, luego lo multipliqué por n cuadrada y todo lo dividí entre 4. Simplifiqué y llegamos a n a la cuarta potencia entre 4 más n cúbica entre 2 más n cuadrada sobre 4. Esta te va a ayudar mucho más que utilizar todas estas que están aquí a la hora de usar la sumatoria de Riemann. Pero bueno, ¿qué es la sumatoria de Riemann? Vamos a ver el origen de Riemann. Aquí está la fórmula. De primera instancia vemos una sumatoria, ¿ok? Después vemos un límite. Y la sumatoria es f de xy por delta xy. ¿Qué significa esta fórmula? Te voy a decir cómo pensó Riemann, perdón, en sus inicios. Él veía una función x, una función cuadrática, una función cúbica, y la graficó. Aquí está, por ejemplo, una que se llama x más 4. Si tú graficas x más 4, pues te das cuenta que para x igual a 1, f de 1 es 1 más 4. Estamos hablando de un 5. Entonces, cuando x vale 1, y vale 5. Perdón. Entonces, aquí está. Mira. Cuando x vale 1, y vale 5. Igual, la f2, si tú la calculas, f2 sería 2 más 4, o sea, 6. Entonces, en 2 tiene que ser igual a 6 la función. Entonces, para trazar una línea recta ocupas nada más 2 puntos. Entonces, traza la línea recta y ya, desde menos infinito a infinito, está disponible esa recta. Pero ahora, le plantearon calcular el área bajo esa curva. ¿Cuál es el área bajo esa curva? Y dijeron de un rango a otro, porque tienes que limitar el rango, porque la recta se va a proyectar desde menos infinito a infinito, nunca va a terminar. Aquí no me ocupo en la pantalla, pero esta se atraviesa arriba de la pantalla de mi computadora y hacia abajo también. Entonces, este es un pantallazo nada más de una función. Y es imposible seguirla hasta el infinito, ¿no? Entonces, por eso usamos segmentos de recta. Entonces, le pidieron el área bajo esa curva desde 1 hasta 4, por decir. Entonces, él dijo, bueno, ¿cómo voy a calcular el área bajo esta curva hasta el eje X del 1 hasta el 4? Y empezó a filosofar. Lo que me están pidiendo es el área. Entonces, ¿cómo pensó él? Ok, voy a dividir en rectángulos el área de 1 a 4. ¿Ok? Y empezó a dividirlos en rectángulos. Entonces, si por decir, él forma 3 rectángulos, pues formaría aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y aquí otro. Entonces, él suma el área 1, el área 2, el área 3 más el área 4.
Y esa sería un área aproximada. ¿Ah? ¿Por qué aproximada? Porque mira, todo esto va a estar de más. Entonces, si el área real es, por decir, 6 unidades cuadradas, pueden ser metros cuadrados, pulgadas cuadradas, qué sé yo, pero se pone U al cuadrado, unidades cuadradas, porque no especificamos la unidad. Si el área real es de 6 unidades cuadradas y ya lo medimos bien y todo, pues aquí a Riemann le daba área aproximada. Le daba 6.6 unidades cuadradas. ¿Qué estaba pasando con Riemann? Había un error, ¿verdad? Tenía un error de estas pequeñas áreas que habría que restárselo, pero pues no sabía cómo restarlo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Dijo, ok, entonces en vez de hacer 4 rectángulos, bueno, antes de hacer más rectángulos, fíjate bien en los elementos de cada rectángulo para ver la similitud con la fórmula. Mira, la distancia de aquí hasta acá, ya sabemos que son 4 unidades, ¿verdad? Pero ¿cómo sacas la distancia desde aquí hasta acá? Si empiezas en 0 y terminas en 4, tú sacas la distancia 4 menos 0. Esto es igual a 4. Si estuvieras de 5 a 8, sabemos que es 1, 2, hay 3 cuadros, ¿verdad? Entonces sería 8 final menos inicial, el 5. Entonces 3, mira. 1, 2, 3. Hay 3 cuadrados o 3 de distancia entre el 5 y el 8. Aquí como estamos de 0 a 4, pues 4 menos 0, pues nos da 4. ¿Eh? Entonces la distancia se saca el final menos el inicial. Entonces a este le llamó A y a este le llamó B. Por eso en la fórmula está B menos A, el delta X. Nada más que le falta entre N. Fíjate bien en la fórmula. De ahí sale B menos A. Ahí está sacando la distancia completa. ¿Va? ¿Y N qué sería? El número de rectángulos. Aquí N, perdón. Aquí N es 4, porque hay 4 rectángulos. ¿Ok? Entonces, si tú quieres dividir esta distancia en 4 rectángulos, pues sería B menos A entre N. Y fíjate bien lo que nos va a dar ya numéricamente. Sería 4 menos 0 entre 4. ¿Cuánto nos da? 4 entre 4. O sea, delta X nos da igual a 1. Quiere decir que ¿quién es delta X? Me voy a acercar un poquito. Entonces, delta X sería, obviamente, esto. Nos está dando 1 delta X. Ahí está. Quiere decir que el incremento delta X de Y sería B menos A, o sea, la distancia, esto menos esto, para saber qué distancia hay entre el número de rectángulos. Obviamente, si Riemann dijo, voy a hacerlo ahora con 10 rectángulos, pues va a haber menos error, ¿verdad? ¿Y de cuánto a cuánto sería si usamos 10 rectángulos? Porque él también usó 10, luego usó 20, luego usó 30, luego usó 100 y luego usó 80, pero todo lo hizo con cálculos. B menos A sería igual 4 menos 0 y ahora voy a usar, en vez de 4 voy a usar 10 rectángulos. ¿De cuánto nos daría el delta X? 4 décimos, ¿verdad? Voy a dividir 4 entre 10.4. Ahora la variación delta X es 0.4. Quiere decir que esto, para formar los
10 rectángulos, tenemos que irnos de punto 4 en punto 4. Entonces, vamos a hacer esto un poquito arriba. Y vamos a borrar aquí. Ahora, fíjate bien, ahora son de punto 4 nos dio el delta X. O sea que nos vamos a ir ahora de punto 4 en punto 4 a hacer los rectángulos. Entonces, eso sería más o menos aquí. Voy a trazar primero. Punto 4 sería más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Más o menos aquí. Punto 4, 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 punto 4 y punto 4. ¿Cuántos rectángulos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces ahora los rectángulos nos quedarían más o menos así. De 1 a 4, que se vea más o menos. Ahí está. Entonces, no me van a salir tan derechitos, ¿no? Pero la idea es esa más o menos. Entonces, en cada punto 4 nos van a salir así los rectángulos. Obviamente ustedes lo hacen derechito, ¿no? Y fíjate ahora el porcentaje de error. Aquí está el error, se va disminuyendo, si te fijas. Entonces, con 11 rectángulos, si el área, habíamos quedado que el área real, por decir, eran 6 unidades cuadradas. Ahora perdón, con 11 rectángulos, con n igual a 11, sería a lo mejor 6.1, más próximo a 6 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué dijo Riemann? Pues voy a usar 1000 rectángulos de tal forma que del 1 al 4 se llenen de rectángulos. Aquí está del 1 al 4. Estos estén tan juntos que mi porcentaje de error sea casi cero. Entonces, entre más rectángulos uses, menos porcentaje de error y más te vas a acercar al área real. Entonces, he ahí el porqué de que el área de una región es el límite cuando el número de rectángulos tienda a infinito. Para eso se utilizan los límites. Y n no va a ser 1 ni 2. Vamos a suponer que es infinito. ¿De qué función? De una función notación sigma. Y aquí es una sumatoria. Vamos a sumar ¿qué? La f de xy por la delta x. ¿Qué significa esta fxy y esta delta xy? La delta xy, si te fijas, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, si yo te pongo un rectángulo aquí, voy a borrar esto. Si yo te pongo un rectángulo aquí, su base va a ser ¿quién? Delta X. Y si su delta X termina en 1, pues yo busco la f de 1. ¿Por qué? Porque la f de 1 nos va a dar el valor de y, o sea, la altura. La altura está dada por f de x, y. Porque si tú evalúas la función en 1, te va a dar un valor en y, que en este caso es 5. F de 1 sería 1 más 4, porque es x más 4 la función. Recuerda que es x más 4, aquí te lo voy a poner más arribita. O se desapareció, pero te voy a ponerla, te la voy a poner otra vez. Acuérdate que la función es x más 4. Entonces, si evaluamos esa función en 1,
obtuviéramos la altura. Entonces, si tú multiplicas 1 por 5, nos sale 5 unidades cuadradas. A eso le vamos a sumar el segundo rectángulo. Que el segundo rectángulo, ¿cuál es su delta X? A 1 le vamos a restar 1 si nos da 4 rectángulos, ¿no? Si nos da de 1 en 1, pero si te da de 0.4, pues primero sería 0.4 y le metemos 0.4 a la función y obtenemos la altura. Nos va a dar más o menos aquí, ¿no? 0.4 nos daría 4.5 por decir. O bueno, 4.4, ¿no? Exactamente. Y ahí te vas calculando área 1 más área 2 más área 3 más área 4. Por eso es una sumatoria. ¿Y qué estamos sumando? Estamos sumando áreas, o sea, bases por alturas. Fíjate, estamos sumando bases por alturas. La base es la delta X que calculamos y la altura es la F de la X y que calculamos con el mismo valor de X y. Entonces, si iba a tomar el valor de 1 hasta infinito, pues primero delta X1 sería el 1, porque es de aquí hasta acá, y la función sería también en 1, más, ahora la delta X2 sería la distancia de aquí a aquí. Y cuando le metemos 2 a la función, pues sería delta X2 por la F de 2 para que nos dé la altura cuando X vale 2, que nos va a dar 6. Entonces, esto es una sumatoria. Por eso dijo Riemann, bueno, voy a sumar todas las áreas de mis rectángulos. ¿Y cuántos voy a usar? Infinitos. Entonces, fíjate la fórmula. Otra vez, a lo mejor ya le vas a entender mejor. La fórmula dice, suma todas las áreas desde 1 hasta número de rectángulos que tú elijas. Si escoges 5, la fórmula funciona. Pero el área te va a salir con mucho error. Si usas 100 rectángulos, también te va a salir un número y te va a dar con un error. Puedes usar 1000 rectángulos y te va a dar muy aproximado. El que te va a dar exacto es este. Cuando tú calculas esta notación sigma y le aplicas un límite, cuando n tiende a infinito, el área te da exactamente lo que es, porque estamos aplicando el límite. Entonces aquí estamos sumando áreas, es lo que estamos haciendo. El primer incremento por el valor de y que le corresponde a ese incremento, más el incremento 2 por el valor de y que le corresponde a ese incremento 2 y lo vas multiplicando, o sea, estás sumando áreas. Entonces, delta X es B menos A sobre N y XY sería A más delta XY. ¿Por qué A más delta XY? Porque, ¿qué es lo que metes tú a la fórmula? A la fórmula no le metes por ejemplo, si estamos aquí en la delta X1, aquí en la delta X1, tú no le metes a la fórmula para calcular delta X, dice que es igual a A más, bueno, FXY, ¿verdad? Perdón. XY. Deje y corroboro aquí nada más. F de XY, donde XY es A más delta XY. O sea, ¿qué le metemos a la fórmula? La fórmula le vamos a meter F de XY, pero ¿cómo calculamos esta XY? XY es A más delta X de Y. ¿Por qué? Fíjate, si no le ponemos el A, meteríamos 0 a la fórmula, ¿sí o no? Entonces, al primer número le sumamos el incremento que nos dio con la fórmula de B menos A sobre N. Si esto nos da 1, por ejemplo, pues a 0 le vamos a sumar 1 y esto es XY va a ser igual a 1 y le metemos F de 1 a la fórmula para que nos dé la altura. No le metemos F de 0.
Entonces, cuando estés en el incremento 2, esta va a ser tu nuevo incremento. Pues ahora es 1. Estoy en 1 y le voy a sumar el delta X, que es 1, y me va a dar 2. Esto le vamos a meter aquí F2, F de 2. Entonces, si te fijas, yo no le estoy metiendo a la función, no le estoy metiendo este número. A este número le sumo el incremento para llegar a esta y a calcular la altura en Y. Y luego, si quiero sacar esta parte de aquí, agarro este número, obviamente, y le sumo esta parte para saber la base del triángulo. Porque si lo pones aquí, tu base pues va a ser 0. O sea, el rectángulo tiene que caminar hacia allá. Entonces, a algo le tienes que sumar lo que te da el incremento. Si te da de 2 en 2 a este número, le tienes que sumar 2 y meterlo a la función para ver cuánto te da en Y. No sé si me expliqué, espero que sí. Entonces, por eso el XY, lo que le vamos a estar metiendo a la función es el número que está anterior más el incremento que nos da esta fórmula. Y ahí los vamos a ir sumando, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo de x más 1, a ver ya cuánto es el área real. Y si nos da tiempo, vamos a calcular con 10 rectángulos, con 8 rectángulos, etcétera, para que veas cómo se aproxima el área entre más rectángulos tengas. Entonces, suponiendo que nos piden esa área, ¿no? Ya somos expertos en Riemann. Bueno, ya sabemos qué hizo Riemann. Entonces, quiere el área de aquí. Es más, vamos a ponerle de 1 a 4 para que el 0 no se interponga. Vamos a calcular el área de 1 hasta 4 de la función fx, que aquí está. X más 4. ¿Ok? Suponiendo que te dicen, calcula el área bajo la curva de la función f de x igual a x más 4 en el intervalo de 1 a 4. Ah, ok, nos están pidiendo esta área. De 1 a 4 de esa función. Ok, vamos a hacer Riemann. Riemann, la fórmula primero hay que hacer esta sumatoria y resolverla y después aplicarle el límite de la misma sumatoria, si te fijas. Entonces, primero hay que establecer los elementos. Delta X sería igual. Delta X sería igual a B menos A. ¿Quién es B y quién es A? Bueno, vamos a ir a la gráfica. En orden, este sería A y este sería B. ¿Entre cuántos rectángulos? Lo vamos a dejar entre n, porque es al infinito. Ahorita vamos a hacer con 5, con n igual a 5, con n igual a 2, perdón, pero lo vamos a dejar indicado. Es lo único que sabemos. B menos A es lo único que sabemos. Y es 4, perdón de nuevo, y es 4 menos 1, ¿verdad? Sobre n. Esto nos da 3 sobre n. Ahí lo vamos a dejar en stand-by. Como n es infinito, no podemos, perdón, como n es infinito, no podemos sustituirlo por 10 ni por 30. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con 10 rectángulos, con 20 rectángulos, para que veas el aproximado. Pero ahorita le vamos a tirar al infinito. Entonces, XY, ese es el paso número 1. El paso número 2 es calcular XY, que viene siendo A, que es el primer número, que es de 1 a 4, pues es 1 más delta X, aquí está, mira, 3 sobre n, y al 3 sobre n agrégale una i, dice aquí, y así queda. Es muy común que tú sumes 1 más 3 sobre n, pero no se puede sumar, siempre se queda como una variable.
Y es una variable como si tuvieras X, como si tuvieras Y. Y lo demás es constante. N es constante porque N puede valer un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos. Entonces 3 sobre N en realidad es una constante. Haz de cuenta que tienes 1 más 8i, 1 más 30i. Es como que si tuvieras un número complejo. ¿Ok? Entonces hay que tratarla i como si fuera una variable. Entonces es lo único que se puede hacer con delta, con xi. Quedaría 1 más 3 sobre ni. Entonces, si te fijas en las ecuaciones, primero van las x. Si tú tienes, se ve raro, si tú tienes 2 más 3x, se ve bien raro, ¿sí o no? Es mejor poner 3x más 2, ¿cierto? Por esa razón, pondremos 3 sobre n de i, primero la variable y luego más 1. ¿Ok? Más cómodo, ¿no? Primero la variable, se ve más bonito. 2 más 3x se ve raro, aunque es la misma ecuación que 3x más 2. Estamos más acostumbrados a que primero esté la variable y luego la constante. Bueno, dicho esto, ya tenemos dos elementos. El paso número 3 es meterlo a la sumatoria. Entonces, aquí está la sumatoria, dice sumatoria de, perdón, no estoy escribiendo, sumatoria de i igual a 1 hasta n de fxi. Ok, ¿quién sería fxi? Pues aquí tengo xi, por ejemplo, si yo calculara la f2, tengo fx igual a x más 4. Si yo calculo f2, sería 2 más 4, ¿sí o no? O sea, lo que está dentro del paréntesis lo sustituyo por x. Si tengo f y acá tengo bool, por decir, pues en vez de x voy a poner bool. Sería bool más 4. Lo que te dice la f, la función, cuando está con respecto de algo, y si la calculas f de 2, pues pones 2 más 4. Aquí sería 6, ¿no? Aquí sería 6, pero aquí sería bool más 4. O sea, no se puede calcular una letra con un número. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cómo sería la f de xi? Dice que le metas la función f de xi, entonces, en vez de x, lo vamos a sustituir por xi, y xi es esto. Entonces, quedaría 3 sobre n de i más 1. Eso es xi. Y la función dice, a ese x, súmale 4. ¿Ok? Ahora me voy a centrar aquí. Entonces, aquí tenemos que podemos establecer algo aquí. Esto es como si tuviéramos 3x más 1 más 4. ¿Qué haríamos aquí? Sumar lo que sí se puede sumar, que son las dos constantes, y te quedaría 3x más 5, ¿sí o no? Pues aquí tenemos 3 sobre n de i. Entonces, f de xi sería igual a 3 sobre n de i más 1 más 4. Y esto es 5. ¿Ok? Entonces nos quedaría ya la f de xi, 3 sobre n de i más 5. Ya evaluamos la función en xi, o sea, le metimos xi a la función. Ya reducida y todo, nos da 3 sobre n de i más 5. Eso es lo que hay que sustituir aquí, mira. Aquí dice, la función evaluada en xi por delta x. Entonces, esto que está aquí sería para acá. Eso sería f de xi. Y lo voy a multiplicar. Esto es f de x evaluada en xi. Y lo voy a multiplicar por delta x. Delta x es 3 sobre n.
Aquí hay que multiplicar, mira, por delta xy. Y x, delta x nos da 3 sobre n. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 3 sobre n. ¿A qué sería igual eso? Pues ya nomás nos quedamos con esto. Y fíjate bien, aquí está bien simple, porque el 3n está multiplicando tanto a este término como a este término. Entonces, el primer término quedaría, te lo voy a marcar con dos colores diferentes. Y aquí en rojo sería 3 por 3, 9, o sea, numerador por numerador, 3 por 3, 9. Y n por n, abajo sería n cuadrada. Y pues la i se queda aquí. Ahora aquí hay 5 entre 1, porque 5 entre 1 sigue dando 5, pero para efectos de numerador por numerador, 5 por 3 sería más 15 sobre n por 1 sería n. Entonces ya está la multiplicación, sería 3 por 3, 9, n por n cuadrada de i, 5 por 3, 15 entre n. Ahí está. Nada más que eso sigue siendo la sumatoria, ¿no? De esto seguimos con la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Todavía no le metemos los valores, ¿no? Ahora, acuérdate que en las sumatorias tú puedes separar en dos partes iguales la sumatoria aquí y la sumatoria acá. Entonces, yo puedo decir sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 9 sobre n cuadrada de i más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 15 sobre n. Ahí está. Puedo separar las dos sumatorias. Entonces, acuérdate que si tienes 9 sobre n cuadrada, quedamos que era una constante, porque n puede tomar el valor de un rectángulo, dos rectángulos. Entonces voy a sacar la constante 9 sobre n cuadrada y voy a dejar la sumatoria de i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De i. Más, aquí la sumatoria de una constante, no te la puse porque a lo mejor se me olvidó, ¿verdad? Pero la sumatoria de una constante desde i igual a 1 hasta n es igual a la constante por el numerito que está aquí arriba, por el número de rectángulos, en este caso. Entonces, si te fijas, 15 sobre n es una constante porque n puede tomar el valor de un rectángulo, dos rectángulos. Entonces, 15 sobre n es la constante. 15 sobre n es la constante. Entonces, aquí me dice que la constante la multiplique por n. La constante es 15 sobre n y lo voy a multiplicar por n. Y n entre n es 1 y me va a dar 15. Eso lo voy a poner de este lado, ¿no? Entonces, aquí lo voy a pasar igual, pero en el siguiente paso ya voy a efectuar la fórmula de 1 hasta n de una constante que es 15 sobre n. Esta es una fórmula, ¿eh? La tienes que aplicar, o sea, no la inventé yo, ni voy a dejar el 15 nomás porque a mí me gusta dejar el 15. Si esto fuera, para que te quede un poquito más claro, si esto fuera, no sé, la sumatoria de 5 de i igual a 1 hasta n, esto sería 5 veces n, ¿ok? Y así queda. Pero aquí, por fortuna, la constante es algo entre n, pues 8 entre n, por ejemplo, quedaría 8 entre n, que es lo que hice por el 5, lo multipliqué por n. ¿Qué voy a hacer con el 8 sobre n? Lo voy a multiplicar por n. Y n sobre n es 1 y me queda el 8. Entonces es una fórmula que hay que aplicarla nada más. Entonces aquí nos quedaría 9 sobre n cuadrado que multiplica a esto que está aquí. Para esto ya hay una fórmula, ¿no? La sumatoria de 1 hasta n de i, acá está arriba. Y te dije que para sumas de Riemann te convenía más usar, aquí está, mira,
Eso que está ahí, que nos apareció, de 9 sobre n cuadrada, de la sumatoria de 1 hasta de ahí, esto ya tiene fórmula, ya tiene solución. Esto es igual a esto, pero a mí me conviene más usar n cuadrada sobre 2 más n sobre 2. Entonces voy a aplicar, en vez de poner sumatoria de ahí, voy a poner el resultado. ¿Dónde andábamos? Por acá, ¿verdad? Aquí andamos. Entonces, fíjate bien, la sumatoria de i de 1 hasta n, a mí me conviene poner n cuadrado sobre 2 más n sobre 2. Luego sería más, acuérdate que aquí es una constante, la constante que es 15 sobre n, lo voy a multiplicar por n. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Todo eso nos evitaríamos muchos problemas si nosotros escogemos 20 rectángulos, porque aquí sería 20 al cuadrado entre 2 y ya fuera un número. 20 entre 2 fuera 10 y lo sumamos, luego lo multiplicamos por 9 entre 20 al cuadrado y ya es una constante. No estaríamos batallando con esta n por todos lados. Pero el chiste es sacar el área exacta, no la aproximada. Si utilizas n igual a 10, n igual a 20, se hace más fácil la ecuación porque estaríamos hablando de puros números. Este número fuera conocido y no hay problema, pero nos iba a dar una aproximación. Tendríamos que usar 1000 rectángulos, 2000 rectángulos para que fuera una aproximación, ni siquiera conociéramos el área real. Entonces, lo interesante de Riemann es que nos va a salir el área exacta, porque estamos usando n en vez de un número. Entonces, fíjate bien, si yo multiplico esto por el primer término y esto por el segundo término, nos va a dar algo interesante. Lo vamos a hacer. En rojo primero lo voy a poner 9 sobre n cuadrada por n cuadrada sobre 2 nos da 9n cuadrada sobre n cuadrada por 2, que es 2n cuadrada. Puse primero el 2 y luego la n cuadrada para no poner n cuadrada 2. Y ahora en verde, más, porque aquí está un más, 9 por n sería arriba 9n y abajo igual 2n cuadrado. Y este sería n, entre n es 1 y 1 por 15 es 15. ¿Ok? Ahí estamos. Si te fijas aquí, pasa algo interesante. N cuadrada entre n cuadrada es 1 y te quedan 9 medios. Entonces aquí vamos a poner 9 medios o 4.5 como quieras. Más 15 lo voy a pasar al segundo término porque se pueden sumar ya. Y ahora aquí, n cuadrada abajo y una n arriba. Aquí haz de cuenta que tienes 2 por n por n. Y arriba tienes n. Entonces, una n con una n se va. Una n con una n es 1. Y abajo te queda 2n y arriba te queda 9. 9, perdón. Entonces sería más 9 sobre 2n. ¿Ok? En pocas palabras, te queda esto nada más porque había una n arriba y n cuadrada abajo. Entonces, abajo te queda una n. Y así es como te quedan. Voy a hacer un poquito de espacio aquí para que se vea más claro. Eso es álgebra, ¿eh? Eso es básico. Si también ocupas álgebra, me avisas. Entonces, en tu calculadora podemos hacer esta suma. Sería 9 medios más 15. Y me da 39 medios. Si lo haces en decimal, pues es 4.5 más 15, ¿no? Que es 19.5. Más 9 sobre 2n. Aquí acabamos de hacer la sumatoria. Aquí se acaba la sumatoria. Esto que está aquí es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la f de x y por delta x. Ya nos dio un valor. Nos dio
39 medios más 9 entre 2 sobre n. Entonces dice Riemann, ok, ya llegamos hasta aquí, a esta ecuación. Ahora voy a aplicar el límite, dice. Voy a aplicar el límite cuando, para encontrar el área, vamos a aplicar el límite a este resultado. El límite cuando n tiende infinito de esa sumatoria. Entonces voy a aplicar aquí el límite. A esto ocuparíamos el límite cuando n tiende a infinito de 39 medios más 9 entre 2 n. En pocas palabras es n poner o sustituirla por infinito. Entonces sería límite cuando n tiende a infinito. Sería 39 entre 2 más 9 entre 2 por infinito. Esto, muchachos, tiende a 0. Porque si tú el 2 lo multiplicas por infinito, te da doblemente infinito y sigue siendo infinito. Y si 9 lo divides entre un número infinito, haz el ejemplo de tu calculadora. 9 entre y ponle 1.000.000 y los ceros que te permita la calculadora. Ponle 0,0000. 9 entre 1 y 0,0000 hasta que se te acabe la calculadora y le pones igual. A mí me da 9 por 10 a la menos 52, o sea, 52 ceros antes del punto decimal, o sea, tiende a 0. ¿Ok? También es una propiedad de los infinitos. Entonces, ¿qué te queda? Esto sería ya el área de la región. Entonces, el área de la región nos quedaría igual a 39 medios, ¿no? Entonces, el área real de la región, 39 entre 2, es 19.5 unidades cuadradas. Quiere decir que son 19.5 unidades cuadradas. Entonces, si yo uso 4 rectángulos, fíjate lo que nos daría. Estoy haciendo los cálculos, ¿eh? Nos daría 20.62. Como vamos a llegar a esto, ahora n toma el valor de rectángulos. Si le pones un 4 ahí, sería 4 por 2, 8, 9 entre 8, 9 entre 8, 1.125 más 19.5 te da 20.62. O sea, el error está en el 9 entre 2 por n. Si le pones 80 rectángulos, pues sería 9 entre 2 por 80. 2 por 80, ¿cuánto es? 160. 9 entre 160 nos da 0.056 más 19.5. Nos daría 19.55. Fíjate, con 80 rectángulos nos da 19.55. Y ahí nos vamos, ¿no? Pero como n tiende a infinito, pues el área exacta es 19.5 unidades cuadradas. Espero que le hayas entendido. En otro video te voy a mostrar ya ejercicios utilizando sumas de